Sueños que por tanto tiempo has soñado tú se han venido a realizar. Por primera vez escuchaste el mensaje que te puede dar la luz. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama Tú necesitas comprender que solo Él puede darte lo que has soñado tú. Porque es el único que puede comprender los deseos de tu corazón. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama. Debemos reconocer que si no fuera por Él, ni estaríamos aquí. Merecemos vivir nuestra vida en Él, para tener el amor que Dios nos da y que solo Él nos da. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama. Nadie te amará, no, nadie te ama. Bendito sea el Señor. Buenos días, queridos hermanos y hermanas amadas, que cada día nos conectamos con el Señor, el Santo Espíritu, gracias a su amantísima gracia y misericordia que nos da la vida cada mañana. ¿Cómo amanecieron hoy día? ¿Cómo está Miriam? Un saludo, Miriam García, Carlos, bendiciones a todos nuestros. Un abrazo, Helen, buenos días, Wilson, un abrazo, Wilson Chávez, Patti, un abrazo. Todos los que están ya, eh, Cristina Moreno, un abrazo, Lourdesita, un abrazo, Helen, un abrazo,
A todos un abrazo, ¿no? Hoy tenemos un tiempo un poquito más, más, más de devocional. No vamos a hacer el estudio de lunes que hacemos normalmente lunes a viernes, pero vamos a tener algunos textos bíblicos referentes a el por qué el Señor nos ha dado la profecía, y por qué el Señor, pues a través de su palabra. Un saludo, Osvaldito, buenos días. Eh, ¿Por qué es? Y vamos a ir obviamente lunes, martes, miércoles ya estaremos terminando y después de haber estudiado estos tiempos, para las profecías, para entender los signos de estos tiempos, vamos a hablar acerca de cuál fue la razón por la cual nuestro Señor pues dio su revelación, manifestó su obrar, su testimonio para todas las edades respecto a la historia, respecto a los acontecimientos que la humanidad está viviendo, vivió y vivirá. Entonces, Miriam, bendiciones, Miriamcita. Entonces, hoy día quiero tener un tiempito de relax. Voy a, después del cafecito, ya una tacita de algo que ya vamos a tener, porque todavía seguimos un poco con el tema de la alergia. Eh, ¿Cómo se sienten de salud? Próximamente ya vamos a ver si hacemos la conexión a través de la aplicación Zoom. Eh, Esa aplicación Zoom es la que hace que podamos vernos a todos, podamos vernos todos, ¿no es cierto? Y creo que solamente tengo que darles un código, el cual ustedes van a entrar. Ya eso voy a conversar con Luchito. Hola, Susana, un abrazo, buenos días, Dios te bendiga, Marcelito, Lucy. Entonces, voy a planificar esto para ver si es que cada día a través de esa aplicación. Ahora, un poco significaba que como tenemos que dar ese tiempo para que todos sepan cómo entrar, cómo hacer. No es tan difícil, lo que hay que hacer es solo poner ese link y en ese link entonces, en esa dirección, se puede entrar a la aplicación Zoom. Como hay veces que no todos tienen esa habilidad, no todos tienen no, hasta yo, no estoy diciendo que, perdón, somos ignorantes, me incluyo a veces de muchas cosas, pero podemos ir aprendiendo, podemos aprendiendo, ¿no? Y recuerden que ignorar es que no conocemos. No estoy diciendo que ustedes no conocen. Yo me incluyo a veces, yo también ignoro muchas cosas eh, que no conozco, pero vamos a ir aprendiendo, sí, vamos a ir aprendiendo. Entonces, esa aplicación que nosotros vamos a tener, ahí es mucho mejor, porque ahí los podemos ver todos y entonces sí vamos a lograr. Entonces, no se sientan aludidos, no estoy diciendo que ustedes es, son ignorantes, no, 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 mucho, ustedes me conocen. Lo que digo es que yo me incluyo, que ignoramos cosas y que vamos aprendiendo de a poco. Y entonces, el día lunes, Dios mediante, vamos a dar un poco de tiempo a la profecía, pero también vamos a dar un tiempo para explicar cómo es que vamos a entrar, ¿sí? Entonces, sí, Miriamcita, sí, estamos en eso. Voy a conversar con Luis. Luis es nuestro querido hermano de comunicaciones y vamos entonces a empezar, Dios mediante, si todo sale bien y nos lo podemos explicar, para el martes ya tendríamos la aplicación a ver cómo nos va, la de Zoom, y entraríamos todos. Sí, eso quería iniciar diciendo, ¿no? Y un saludo entonces, Ceci, ya buenos días. Miriamcita, buenos días. Vamos a orar, ¿les parece si oramos? Sí, este momentito, un ratito vamos a orar, a poner en manos de Dios este tiempo. Bendito sea Señor por
este tiempo que nos das, esta preciosa mañana, la vida. Aprendemos ahora a valorar más que nunca la vida. Aprendimos, Señor, a valorar, Señor, la naturaleza, la creación. Verla, Señor, que no está saturada de smog, no está saturada de contaminación, de ruido. Este, este tiempo, Señor, que nos has dado justamente para meditar, para entender, este tiempo que nos has dado, Señor, para comprender todos los signos y designios de tu santo y preciosa persona, santa y preciosa, Señor, persona, y también de tus planes perfectos y preciosos para las edades de la humanidad. Y eso nos ha hecho, Señor, entonces entender que viene de ti todo y que ahora estamos valorando muchas cosas, mucho, Señor, la vida, el ahorro, la mayordomía, la familia, poder, Señor, es fortalecernos la fe. Y gracias, oh Dios, por este tiempo que nos has dado de estar en las casas. Te alabamos por ello, Señor, porque nada es hecho, Señor, sin un propósito. Nada, Señor. Y por eso te damos gracias. En tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas. En tus manos ponemos, Señor, cada día nuestra familia, pidiéndole perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, porque, Señor, nosotros fallamos. Y por eso le presentamos nuestra vida, derramándola, Señor, a usted para que nos limpie con su sangre preciosa, maravillosa. Y que también el clamor es para que nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir creciendo, madurando en el conocimiento de tu amor, de tu gracia, en la obediencia, en la santidad, dejando, Señor, lo malo y viviendo, Señor, lo bueno que cada día en tu palabra nos mandas, Padre. Asimismo, presentando nuestra familia, nuestros niños, jóvenes, a los padres, ancianos, esposos, esposas, nietos, nietas, a todos los parientes, cada familia, Señor, que usted nos ha dado el privilegio de conocerle, formar parte también de un solo pueblo como es el pueblo de la Iglesia Bautista Roé y el pueblo cristiano, Señor, aquí en Quito, en Ecuador, en cada provincia, en Sudamérica, América, Norte, Centroamérica y el mundo. La Iglesia, Señor, verdadera, Padre Santo, la Iglesia que te sigue, te seguimos de corazón, buscando cada día, Señor, ser obedientes, ser mejores. Que la palabra, Señor, llegue al corazón como tú la mandaste, como tú nos has dado. Ese pueblo cristiano que cada día, Señor, buscamos y anhelamos de ti. Y no solo, Señor, por esta prueba que nos has dado, por esta pandemia, sino anhelamos que, Señor, de aquí en adelante busquemos mucho más cada día, Señor, porque no es solo por, Padre Santo, por esta pandemia que queremos estar apegaditos a ti, sino todos los días de nuestra vida, Señor, anhelamos estar delante de ti, como el salmista decía, un día para mí. Prefiero estar un día en tus atrios que ni fuera de ellos. Y si tú has hecho morada en cada hogar y has levantado tabernáculos, Señor, en cada hogar, en el corazón y en el hogar de mis hermanos y aquí en mi casa, en la que es tuya, Señor, en cada casa, Padre, en el lugar donde nos has puesto, te agradecemos por ello, te alabamos y te glorificamos. Bendito seas, oh Dios, qué maravilloso poder estar compartiendo tu palabra. Siempre nuestro clamor es para que usted haga su voluntad perfecta en esta situación, pero nuestro anhelo es que usted con su palabra poderosa diga alto y esto se para. O a través de cualquier medio, Señor, en con su soberanía perfecta y sus designios, voluntad perfecta, lo sea, tal vez una cura. Si es que tú vas a actuar, lo vas a hacer de acuerdo a tu manera, a tu voluntad y como tú en tu soberanía prefieras, pero nuestro anhelo será siempre, Señor, tu misericordia, tu amor, tu compasión, a través, Señor, Padre, de que esta pandemia se pare, Señor. Pero esperamos en ti, Señor, esperamos en ti. Y también te pedimos, Padre, que seas manifestándote con poder, mi Dios amado, para que tu pueblo entendamos, el mundo entienda. Vuelva los ojos a ti, al único Dios verdadero,
para que el Señor se, se arrepientan, Señor, y que puedan ver en ti la salvación y puedan ver en ti, Señor, Padre, la vida eterna. Que haya ese propósito y el sentido para la vida, que no es solamente, Señor, para el hoy, sino para la eternidad. Gracias y ponemos en tus manos este tiempo, este devocional, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Bien, amados hermanos, gracias, ya está nuestro cabecito. Ay, no es café, es agua. Me dieron agua aromática, hermano. Yo pedí café. Pero está bien. Es, es difícil dejar el café. A mí me encanta el café. Gracias a Dios tenemos el agua aromática de horchata. ¿Cómo están? Entonces, eh, amén. Tenemos entonces para ello hoy día un devocional. Pues Dios puso en mi corazón un tiempito. Yo sé que hoy es sábado, de pronto van a estar con la familia, tal vez compartiendo algo. Hoy día un desayuno, porque sí, sé que todos están estudiando, también se está trabajando desde casa. Y hoy quería compartir algunos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca del propósito, dos, tres pasajes. Y cuando Juan escribió Apocalipsis, la revelación, estaba en la isla de Patmos, como hemos hablado, y cuando él estaba ahí, la isla de Patmos estaba cerca estamos hablando en el mar Mediterráneo, la isla de Patmos, cerca de la costa, ¿sí? De Mileto, de Magnesia, en la costa cerca de Éfeso, porque era una isla cercana a la parte de Asia Menor. Tiatira, Pérgamo, justo estaba cerca de la zona, pero obviamente la isla es cerca de la zona costera de las ciudades que en Apocalipsis, obviamente en Apocalipsis 2 se hace la evaluación a cada iglesia, a las 7 iglesias, en la evaluación de cómo está la iglesia, cómo está la iglesia, si está preparada para lo que se venía, lo que se viene. Entonces, Juan, justamente según la historia de los historiadores, en el tiempo de Domiciano, Juan fue llevado allá a la isla de Patmos, desterrado por el testimonio, como ya vamos a leer, de la palabra de Dios y de Jesucristo. Entonces, más o menos se ubica el libro en el 81 al 96, ¿sí? Aunque algunos ubican el libro entre el 78 y 80 después de Cristo, después del suicidio de Nerón, es más probable que Juan lo redactara bajo el emperador Domiciano en el 81 al 96 después de Cristo, aproximadamente, hacia fines del año 96. Es posible que Juan haya caído preso a mediados del año 95, cuando Domiciano exilió a muchos enemigos políticos y haya sido liberado por el emperador Nerva hacia fines del año 96, según Eusebio, un historiador. Aunque Juan vio las visiones en Patmos, probablemente redactó el libro, lo transcribió al regreso en Éfeso, según algunos historiadores, lo transcribió, porque ya tenía toda la visión. Otros dicen que lo escribió directamente ahí, pero ustedes saben que todas estas son, obviamente, más que conjeturas, son teorías, pero la más certera es que se escribió en Patmos en el periodo de Domiciano y escribió ahí directamente. Entonces, vamos un poquito a los a Apocalipsis 1, ¿sí? Apocalipsis 1.
La palabra de Dios en Apocalipsis 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándolo por medio de un ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos la primera, si usted le puede subrayar en su Biblia, yo tengo acá también mis marcadores. La primera cosa que vemos aquí en Apocalipsis, 1, Apocalipsis 1, ¿sí? Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí? Las cosas que deben suceder pronto. Entonces, las cosas que deben suceder pronto son obviamente los signos y los designios de su perfecta y santa voluntad, su obrar. Y entonces esas cosas, esos acontecimientos que son revelados, son confirmados, como habíamos hablado de todo lo que hemos visto a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, y esos acontecimientos que iban a pasar en el contexto de Juan y a futuro de la vida de Juan, hasta los últimos tiempos. Entonces es un libro muy completo que abarca todo lo que es el Evangelio de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, esa es una de las cosas que Dios quiere mostrarnos, las cosas que van a suceder pronto. Y eso es obvio que para la iglesia es algo maravilloso. El mundo quizás no lo entiende, pero a través de Cristo, a través de su Santo Espíritu, ellos lo podrían entender. Pero nosotros lo entendemos porque, amados hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Él nos ha dado a revelar a través de su Santo Espíritu el conocimiento en su gracia de las cosas que van a suceder, que sucedieron, que están sucediendo. Y lo envió, dice, por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este es el otro aspecto, la palabra testimonio. El testimonio de la iglesia, el testimonio de Juan. En estos tiempos el testimonio de la iglesia es muy importante. La palabra testimonio viene de un término griego, ustedes conocen, muchos de mis estudiantes. Sí, a ver, ¿quién contesta aunque sea por escrito? El testimonio. ¿Qué? La palabra testimonio ¿sí? Testimonio es una palabra que significa testigo y viene de un término que significa mártir. Tomó Juan este término y Pablo, cuando vemos en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra martureo. Y esta palabra martureo significa mártir. Y el mártir es aquel que, como bien dice Juan, va a ser muy firme y muy radical con la profesión de fe en Jesucristo, aún hasta la muerte. Eso es un mártir, aún hasta la muerte. Entonces dice la iglesia hoy día, hermanos, tenemos que ser muy fieles, muy fieles. Cuando Dios está mostrando todo esto, es para que nosotros como iglesia pensemos en el compromiso que nosotros tenemos, más que el compromiso, digamos, la fe, la existencia, la vida de nosotros, de nuestro ser, está supeditada a Dios. Existimos por Él, porque por Él vivimos y en Él nos movemos. Y ese testimonio que nosotros debemos dar, amados hermanos, ahora más que nunca debe manifestar que Dios existe, es real, y que la palabra suya es real, es verdadera. Porque no solamente pues el tema de la predicación, como decía ahora, la palabra escatología, la palabra apocalipsis, la palabra profecía, la palabra últimos tiempos, está ahora predicándose y está bien, porque así debe ser, porque tenemos que explicar, entender cómo estamos haciendo, lo que está pasando. Y para ello teníamos que ir a ver la palabra de Dios acerca de las profecías, especialmente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el testimonio de la iglesia ahora más que nunca tiene que ver con
predicación, pero también con la acción, con la actitud. Si ustedes notan, Pablo, Juan, y hemos visto a través de los tiempos los siervos de Dios, han sido testigos han sido testimonio de la palabra y sobre todo de la fe. Y por la causa, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, Juan, como ustedes saben, o la mayoría saben, así es Ángel Marturea, sí. Entonces, gracias Ángel. Entonces, Juan, según la historia, estuvo desterrado porque Domiciano persiguió mucho a la iglesia, pero se conoce que a los que tenían una mayoría de edad, obviamente Dios está tras todo. Como Juan se cree que ya está pasado los 65 años, aproximadamente. Entonces los desterraban, no los mataban. Obviamente Dios preservó su vida para esto. Entonces, ese testimonio en el primer siglo era muy difícil de darlo. Digo difícil porque hemos estudiado esto varias veces. Cuando una persona decía Jesucristo es mi Señor, en vez de decir el César es mi Señor, eso significaba que no tenía oportunidad ni de comprar, ni de vender, aislamiento social, eh, eh, segregación racial, ¿cómo se llama? Perdía derechos. Y fuera de eso, con algunos emperadores era la muerte total, y a sus hijos, a sus familias igual. Por eso es que dice, cuando ustedes ven en Mateo 24, ¿se acuerdan? Que muchos venderán a su padre, a su madre, a su propia familia. Porque entonces no solo le decían, di que el César es tu Señor, dinos en tu casa, en tu familia, quiénes son los que también están en esa. Era muy complicado. Quizás ahora no estamos en esa circunstancia. Como hemos estado viendo, eso se vivirá a futuro en el, en la gran tribulación, cuando se manifieste el inicuo, el anticristo, va a volver esa forma, ese esquema de una persecución muy fuerte. En tal caso, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Dios nos dio esto para mostrarnos y entendamos los signos y designios de lo que sucedió, está sucediendo y sucederá. También para que seamos testimonio. El 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, bienaventurado el que lee y oye. Aquí la palabra bienaventurado significa bendecido, paz. Significa una bendición fuerte, gozoso, dichoso en el Señor, doblemente bendecido y verdaderamente que esa persona llega a tener, los que estamos estudiando en la palabra, los que somos de la iglesia, somos bendecidos por el hecho de que cuando leemos y oyemos, dice lee y oye. La leer y oír significa no solamente guardar acá, sino acá, en el corazón. Entonces, eso significa que no solo se trata y eso es lo que yo siempre les digo, hay muchas personas que han sacado, muchos pastores ahora, nuevamente el tema del sensacionalismo apocalíptico. Y ese del sensacionalismo apocalíptico no está bien, porque el sensacionalismo apocalíptico es aprovechar estos tiempos para sacar estos temas y, entre comillas, hacer proselitismo, entre comillas digo, proselitismo, para que la gente, para que las personas empiecen a ser seguidores de personas. Y no se trata de eso. Cuando que dice, bienaventurado el que lee, el que oye, significa
el que está meditando sobre todo lo que se dice, sobre todo lo que se habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es cuestión solo de escuchar, no es solamente, amados hermanos, de leer. Estos dos términos en la palabra significan aquellos que están dispuestos a entender, no solamente emocionarse. Hay algo que aprendimos un poquito en la metodología de la educación y que es que el nivel de conocimiento al cual el Señor quiere llegar a nuestra vida y en el proceso de enseñanza, aprendizaje, en la educación, los niveles de conocimiento son memorización, ¿no es cierto? La memorización. La otra es la conceptualización. La otra es este, las emociones, ¿sí? Las emociones. La otra también es el nivel de comprensión. Entonces, es la memorización, la conceptualización, las emociones, la comprensión, la aplicación y la contextualización, que es la práctica. Entonces, esos niveles tienen que llegar, porque se quiere que el conocimiento, el aprendizaje llegue a todo nivel al ser humano, no que se quede solamente en la memorización. Y hay muchos, yo admiro, y por eso es que a veces les digo, sí, pues tienen una memoria tremenda para buscar textos, y yo les admiro mucho porque verdaderamente quizás a mí me falta eso, memorizar. Soy honesto, memorizar, y no soy buen memorista, pero ese nivel llega a un nivel en donde nosotros pues tenemos aquí como grabado, y eso está bien. No digo que está mal, estamos haciendo un análisis. El otro nivel que hablamos de la conceptualización es que ya crear un nivel de conceptos en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder después procesarlos, ¿sí? Tener esa conceptualización. No solo la memoria es tener por decir, el escrito, lo que oí y ponerlo aquí como solamente una especie de es como cuando usted tiene en un escritorio y va a escribir, escribe o coge un papelito con adhesivo y lo pone. Por ejemplo, el corazón late de tal forma, por esto, y lo pone y lo pega. Tengo que hacer esto, lo pega. Entonces la memorización llega solo a ese aspecto. Pero después, cuando hablamos de una conceptualización, entonces digo, ¿qué es eso? A ver, ¿qué significado tiene esto? Entonces ya estoy tratando de hacerme un criterio. Las emociones significa que pongo toda mi pasión en ello. Estoy que me intrigo y entonces entra toda mi pasión a eso. Mis sentimientos se conjugan. Y después de eso entonces viene la comprensión. Significa quiero entender qué es lo que está diciendo esta parte, hablando de la palabra, qué es lo que está diciendo. O sea, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que quiso decirme Dios a mí? ¿O qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiso decir Dios en ese tiempo a ellos? ¿Qué quiso decir para las edades y para mí, para mi familia? Entonces, estoy tratando de entender qué es el mensaje, de codificarlo, así podríamos decir, a propósito, que ahora han sacado muchos videos ahí. Hay un video muy bueno que estoy viendo en History Channel. Son medios serios, mejor dicho ellos. Y entonces yo quiero entender, y ahí hay la decodificación de la Biblia. Eh, una investigación tremenda acerca de ello. Bueno, ya hemos de hablar en la otra semana. Entonces, quiero comprender. Ese es ese nivel de comprensión. Después llega el nivel de aplicación. ¿Cuál es el nivel de aplicación? Entonces, si yo tomo esta palabra, esta revelación, que Dios me ilumina,
este mensaje que me da. Entonces yo le estoy comprendiendo. ¿Qué quiso decir para ese tiempo? Que para las edades y para mí. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me está dando este mensaje? Que Dios no escribió la Biblia. Y eso, acuérdense, que yo les he dicho, Dios no escribió la Biblia como un libro de historia, como que fuera un libro de ciencia, como que fuera un libro de sociales, de leyes, no. Dios, esta es una carta de Dios de amor para la humanidad. El objetivo es mostrar a Jesucristo como el único Señor, Rey y soberano del universo. Y la obra suya, la obra de Dios a través de la persona de Cristo. Y una carta de amor. Entonces, yo tengo que entender qué fue para ese momento, para los edades y para mí, para la humanidad. Entonces, después de que ya tengo ese nivel, yo debo aplicarlo a mi vida. La aplicación significa, estás hablando a mí, aquí y ahora, en mis circunstancias, Señor, en lo que estamos viviendo, en mi casa, en mi ser. Porque primero es a mí, entonces yo a veces cuando escucho la palabra digo, ay, Señor, tú me estás diciendo esto porque yo tengo esto, yo hago esto, yo necesito cambiar en esto, yo necesito mejorar en aquello. Y eso es lo que nos hace falta, porque hay muchos que se quedan solo en el nivel de comprensión, que son teólogos, con respeto, ¿no? Mucho cuidado, con respeto. Yo, que son teólogos, estudiosos y ¿quién puede decir que no? Dios les ha dado esa capacidad, está bien. Y yo me gusta escuchar a los estudiosos. De hecho, justamente les he contado que he tratado de prepararme un poquito, estudiar más y más, pero no soy como para decir, pues obviamente que soy como un teólogo, pero ellos, entonces, de pronto, no todos, pero de pronto algunos llegan solo a ese nivel, pero el nivel de aplicación está fallando en nuestras vidas. Entonces, ¿para qué Dios me está dando esto? Me está dando para que yo pueda, de alguna manera, entonces, saber que mi ser, mi vida, estás hablándome aquí y ahora. La palabra de Dios, amados hermanos, es en ese sentido vigente, ¿no es cierto? La palabra de Dios es viva, dice, ¿no? Viva. Esa palabra preciosa, cuando dices viva, es como ríos de agua viva, es que no se caduca, que cada día, que cada momento, en cada segundo, historia, año, es la misma ayer, hoy y siempre. Recuerden, ayer vimos todo pasará, pero mi palabra no pasará. En esos sentidos significa que está viva, que es una espada de dos filos. Entonces, está viva significa que tiene vigencia, pertinencia el día de hoy. Eh, y, ese, y esa pertinencia, esa vigencia que tiene el día de hoy, amados hermanos, significa que me está hablando a mí, aquí y ahora. Y eso es lo que yo debo responder. ¿Y para quién? ¿Para el vecino? ¿Para mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hijo? No, es para mí. Es para mí. Y cuando yo voy a predicar o a compartir, pues les estoy compartiendo para que ellos puedan tomar y también recibir de parte de Dios y sean también advertidos que es para ellos. Y en ese sentido, la palabra de Dios entonces dice que Pablo ha sido testigo y el ser testigo significa entonces que está viviendo la experiencia de la palabra. Bienaventurado el que lee, que oye en la palabra esta profecía y guardan. Estamos en Apocalipsis 1:3 y guardan. Entonces la palabra guardar significa el último aspecto de la enseñanza que es la práctica diaria. La práctica diaria. Hacer realidad la palabra en mi vida. Eso significa guardar la práctica diaria. Porque el tiempo está cerca. Entonces, Juan está viviendo esa experiencia. Y asimismo, vamos a abrir Juan 20:31. Juan 20:31. Juan 20:31. Amén. Ya encontraron Juan 20:31. La palabra de Dios dice así.
Vamos al 30 y al 31. Juan 20, ¿no? Dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean. Ahora, hay muchas cosas que no están. Eso significa que no debemos correr el riesgo de elucubrar. Elucubrar significa, por ejemplo, en el periodo de, en el periodo de nuestro Señor Jesucristo, desde la edad de los 12 hasta los 30, no hay referencias, pero se escribieron unos libros apócrifos que hablan ahí, unos libros acerca de lo que él hacía. Y eso es elucubrar, porque no hay datos fehacientes o escritura estuviese en el canon de la Biblia, que ya hemos hablado que es canon, es los libros inspirados por Dios en el Nuevo Testamento, sobre todo. Entonces, no, pero cuando dice aquí que pudo haber hecho, dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas. ¿Para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Entonces, cuando dice Juan, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, nos está diciendo, usted sabe que es el mismo apóstol Juan que escribió Apocalipsis, que escribió el Evangelio de Juan. Crean, la palabra creer es afirmar en nosotros nuestra fe en Cristo. Eso es lo que debemos hacer cuando entendemos la palabra, la apocalíptica, no asustarnos y desde el otro dice, ves lo que dice aquí, ves lo que dice, que va a haber esto, que ya viene, que esto, que lo otro. No, hay que ser muy sabios. Claro que Dios nos revela y es lindo, miren, ir conociéndolo, porque esto está profetizada esta pandemia. El Señor mismo dijo, habrá pestes. No hemos hablado de la tribulación, no hemos hablado, ¿no es cierto?, que Dios hasta el último va a estar llamando a la gente a través de los profetas, a través de la iglesia, a través de los misioneros, de las predicaciones, y también a través de estas señales, porque el hombre tiene que entender que esto no es solo para que el hombre se asuste o el hombre piense que esto es fortuito, mala suerte, no. Entonces es para afirmar que Cristo nuestro Señor es todo lo que la existencia, la vida por Él existe y subsiste. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy día, más que nada, eh, entender el propósito por el cual estamos viendo, para que crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, la vida. ¿Para qué? Para la vida eterna, para la vida. Eso significa que todo lo que estamos viendo, hermanos, es para que esa vida plena que Dios nos ha dado, la aprovechemos al máximo y la vivamos en Cristo y para ver también las cosas de arriba, tanto las terrenas como las de arriba. Amén. ¿Hacia dónde? Hacia lo eterno, hacia la eternidad con nuestro Dios. Y eso nos lleva también, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:12, Primera de Tesalonicenses 5:12, ¿sí? Vamos, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. La palabra de Dios dice, ya encontró Primera de Tesalonicenses 5:12, dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción, ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra, vivan en paz, dice, miren, los unos con los otros. Entonces, cuando habla Tesalonicenses de todo lo que habló anteriormente, de la venida del Señor, cuando habla de todo, si usted nota en los capítulos anteriores, sobre todo en el 4 y el 5, habla acerca de la venida del Señor, que hemos estado hablando. Pero Pablo les dice a los de Tesalonicenses, ¿cómo es la actitud que ellos deben tener al escuchar la palabra de Dios, la profecía? No estar asustados, ni mucho menos ni asombrados, y peor solo en la nube. No, no, no. Sí, tenemos que esperar la venida, tenemos que pensar en el eterno, pero miren lo que dice. Vivan en paz los unos con los otros. Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo,
a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal, en cambio procuren siempre lo bueno, los unos para los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. O sea, no de menospreciar significa que no tiene importancia, dejar a un lado, solo oigo nomás y ya nada más. No, eso es no no, yo sí, por eso estoy viendo todos los días a que sale tal profeta, tal cual, tal el otro, y que está, que ahora sí ya viene el apocalipsis, el Armagedón, hermanos. No, no, no. No se trata de eso. No menosprecien las profecías, es no dejen, no hagan a un lado las enseñanzas, lo que estamos viendo ahorita, no hagan a un lado el propósito por las cuales está escrita. Eso es lo que está diciendo Pablo. El propósito, no dejen, no echen a tierra, no dejen a un lado, porque el propósito es para el cambio de vida. Por eso dice acá cuál es la conducta que la iglesia debe esperar, la venida del Señor. Entonces, no hacer a un lado significa no tomar esa enseñanza para vivir y el cambio de nuestra vida a la luz de la profecía. Eso es lo que debemos poner hincapié, no en los sensacionalismos. Dice, más bien examinen todo, retengan lo bueno. Ah, ¿qué dice aquí la palabra? Examinar significa que nosotros debemos, amados hermanos, depurar la que estamos recibiendo, de analizar, retener lo bueno significa que guardemos la verdadera palabra, ¿sí? Apártense de toda apariencia del mal y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que dice que debemos estar santificados. El mismo Dios de paz os santifique. La palabra, la oración, en el espíritu. Santificado significa estar sin pecado, que todo su ser, tanto el espíritu, mire lo que dice, el alma y el cuerpo, o sea, todo nuestro ser, sea guardado sin mancha a la venida de nuestro Señor. Ese es el propósito de la profecía. No es el sensacionalismo. No es el miedo, no es el temor, no es la incertidumbre. Es que volvamos nosotros a ser verdaderamente fieles a Papito Dios. Dice, fiel es el que os llama, quien también lo logrará. Hermanos, oren también por nosotros. Pablo hablando ahí a los santos, a los que están predicando, proclamando, a los siervos, a toda la iglesia. Saluden a los hermanos con un beso santo. Ese es el ósculo santo, es el besito en la mejilla. Solamente los insto por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Entonces, estamos viendo cómo Pablo nos está animando, nos está diciendo, bueno, hay que entonces entender cómo es lo que debemos nosotros estar. Y en Mateo 24, 44, Mateo 24, 44, la palabra de Dios dice así. Mateo 24, 44. La palabra dice, ¿ya encontró? Amén. ¿Cómo están ahí esos hermanos preciosos? ¿Ya? Perdón. Por tanto, estén preparados también ustedes. ¿Qué dice aquí nuestro Señor? Estén preparados. La palabra preparar significa estar vigilantes, estar atentos, estar listos, ¿sí? Estar atentos, estar vigilantes, estar listos, ¿sí?
Y justo también en Mateo 25:13, anoten, Mateo 25:13 dice, velen. Wow. Entonces, si ven cómo es que debemos nosotros estar, Pablo lo dice en Tesalonicenses, Juan lo dice en Apocalipsis, ¿cuál es el objetivo, la razón por la cual debemos analizar y estudiar la profecía, los tiempos, la palabra? Porque toda la palabra es una revelación de los tiempos, las edades. Hemos visto a través de lo que estamos estudiando. Entonces acá nuestro Señor dice que debemos estar preparados. La palabra preparar significa como el soldado, veíamos ayer, listo para la guerra, como el atleta en disciplina, listo para en el ejercicio de su preparación, listo, como el que siembra, listo para la cosecha, todos listos, o sea, como que ¿se acuerda cuando salieron de Egipto? Listos, dice, estén listos, celebren la Pascua pronto para que yo los va a sacar. Entonces, estar listo significa como si hoy el Señor viniera. ¿Cómo es eso? Porque dice, vendrá como ladrón, cuando menos lo piensen, porque la hora nadie sabe. Entonces, la hora se refiere al cronos humano y el kairos de Dios es muy diferente. Respeto mucho las teorías o las propuestas que hace el código bíblico del Antiguo Testamento. Es muy bueno. Yo personalmente pienso que tiene mucho asidero, pero cuando habla aquí de la hora precisa y el día preciso, muy complejo, complicado decirle, pero que nos acercamos, está bien, ya hemos hablado de señales, pero en tal caso lo que dice es que debemos estar alertas, preparados. Entonces eso significa, ¿qué tengo que estar haciendo? Jóvenes, niños, esposos, esposas, tengo que estar ya con el traje de camuflaje. ¡Oh! Listo. Usted sabe que cuando hay guerra el soldado no duerme. Ah, me voy a poner la pijamita, me voy a sacar y me voy a poner la pijama. No, cuando está en guerra, está con el uniforme, su camuflaje, su arma y así. Bueno, segundo, ya dicen, alistarse, ataque, ataque. Entonces, nosotros debemos estar listos y por eso vamos a analizar después las prédicas que vienen, va a ser de esto, para los domingos, sobre todo y los miércoles, y van a ser acerca de cómo debemos estar. Y ahí vienen las parábolas, la parábola de los mayordomos, la parábola, ¿no es cierto?, de las vírgenes. Justo el 25, mire, palabra de las 10 vírgenes. Entonces, esto es lo que nos dice el Señor que debemos estar haciendo. Y según la de Tesalonicenses 3, 6 al 8, porque ya se tienen hambre, ya quieren ir a tomar café, yo también, cafecito caliente con un pan. Si no hay pan, haga pan, harinita. Ya le voy a enseñar cómo se hacen los panquecitos cuando usted no tenga pan. Usted coge una taza y media de harina, le pone 3 huevos, una cucharada de mantequilla, una cucharada de aceite, le pone y le va mezclando con leche. Le va batiendo, digamos, sí, le va batiendo, ¿no? Entonces, azúcar, si quiere ponerle de sal, le pone sal y azúcar, o más azúcar de sal, de acuerdo con usted, y eso le va batiendo. Primero le puede las yemas, las claras batir, la yema, le va poniendo de a poco las cosas, casi, casi como un pastel, no es como un pastel, pero y cuando la masa, acuérdese, harina, 3 huevos, taza y media de harina, 3 huevos, mantequilla una cucharada, también aceite una cucharada, mantequilla, royal, no se olvide de royal, y los huevitos, los 3 huevos y la leche. Entonces usted le va mezclando y cuando usted tiene una no masa maciza como para pan, no, usted debe tener es como que cuando coge la cuchara y le hace así, despacito baja, pero baja y riega, no como una masa, sino que no muy chulla, ni tampoco dura, baja y ahí le pone en el sartén, le calienta ese que no se pega, una pizca de aceite solo para que, y le pone ahí, ya está, le pone, y le sale con todo eso, le salen para más o menos unas 10 panqués o 10 tortillitas de esas. Entonces, usted en el sartén le da la vuelta, si quiere le tapa bajo para que se vaya cocinando, y usted va a tener unos panqués.
Ya le di la receta. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 8. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 8. Entonces estamos yendo a Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 8 para ya terminar. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 8. La palabra de Dios dice así. Sin embargo, hermanos, sin embargo, les mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Ojo, que ande con las interpretaciones chuecas, que las enseñanzas de la palabra chuecas, ¿sí? O sea, aparte no significa que le haga bullying, usted lo rechace, no. Porque si usted puede decirle, mira hermano, verdaderamente creo que debes revisarlo porque no está bien. Significa que se aparten es que no compartan, no compartamos esa doctrina. Ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, porque no hemos vivido desordenadamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de nadie. Más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche y de día, para no serles gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos autoridad, sino para darles en nuestra persona un ejemplo de imitar. Miren, hay que trabajar. Aún estando con ustedes los amonestábamos, así que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí Pablo es duro. Pablo es duro. Entonces, eso significa que dice que debemos no estar esperando. Recuerden que los dos libros de Tesalonicenses, la carta habla especialmente, la 1 y la 2, como hemos visto y estudiado, de la venida del Señor. Pablo está enseñando sobre la doctrina de la venida del Señor. Pero entonces en ese tiempo ellos decían, ya como viene el Señor, ya, pues para qué voy a hacer nada, ahora sí que más solo esperemos nomás, sin hacer nada. No, dice que debemos trabajar, porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Uy, ay, ay. O sea, entrometiéndose en lo ajeno es viviendo de los otros, y en chismes, y en divisiones, y en cuestiones, y en vez de trabajar en la obra, en vez de trabajar para la familia, en vez de trabajar, ¿me entiende? Entonces dice que debemos estar activos. A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece nuestra palabra por carta, a ese señálenlo y no tengan trato con él para que le dé vergüenza. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. ¿Se acuerdan que decían que no es que se lo deseche? Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, hermanos. Entonces, vamos a terminar ahí, ya vamos a orar. Gracias a la palabra de Dios. Hay un mosquito que anda por aquí, perdón. Vamos a Vamos a orar. Sigan meditando en estos textos, investigando, que el mismo espíritu que ustedes tienen tengo yo y Dios nos muestra a todos. Entonces, amados hermanos, esos son los propósitos por los cuales estamos estudiando la palabra. Y oremos mucho para que esos propósitos se cumplan en nosotros. Amén. Tanto los de Dios en nosotros y tanto nosotros respondiendo a la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias por estar acá. Un abrazo fuerte. Acompáñenme para orar. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo. Gracias por mostrarnos, Señor, a través de su Santo Espíritu, las cosas que, como dice tu palabra, Señor, eh, la que tú ocultaste, Señor, a los sabios y a tus hijos, a los niños, Señor, revelaste, Señor. Padre Santo, porque así te plació a través de tu Espíritu revelar, Padre, lo sencillo de tu palabra, para nosotros entenderla y comprenderla, para vivirla, Señor, para testimoniarla de ti, de tu obra, para trabajar,
para seguir, Señor, en la casa, haciendo las cosas, para en el trabajo, para en los estudios, en la escuela, en la iglesia. Señor, a veces quizás nos desanimamos, Padre. Sí nos desanimamos, Dios, porque vemos tantas cosas que están sucediendo, tantas dificultades, quizás no a la medida que pasaron nuestros hermanos como Juan mismo, como Pablo, o Esteban que murió como mártir. Quizás no, Señor, pero Padre Santo, vivimos esta circunstancia también difícil del cambio de la realidad de la vida y que el contagio, tal vez Señor, en su soberana permisión, pueda suceder que llegue a cualquiera, Señor. Por eso es que oramos y clamamos para que guardes nuestra vida, la familia, pero sobre todo para que entendamos qué es lo que estás diciendo, Señor, al corazón de tus hijos. ¿Qué es lo que estás mostrando, Señor? Todo ese plan perfecto atrás de ello. Y oramos por el mundo para que el mundo te reciba, que reconozca que tú eres Dios, que tú eres Rey. Papito, y como Iglesia Bautista Roé, no me cansaré, Señor, de orar y de clamar por el avivamiento espiritual del mismo. Quizás muchos, Señor, no se conectan para compartir esta palabra. Pero yo sé que ellos a través de otros medios pueden estar escuchando. Hazles también, Señor, comprender a través de ello, para que en unidad del Espíritu, sea por cualquier medio que ellos reciban la palabra, podamos tener ese avivamiento y compartir juntos la adoración a ti. Sea en casa o sea en la iglesia cuando usted lo permita, donde estemos en el Espíritu, la unidad, como dice tu palabra, en Efesios 4:1, que guardemos la unidad en el Espíritu y porque somos uno en Cristo. Bendito sea, Señor, te agradezco y pongo mis hermanos, sus familias en tus manos, la iglesia, y Señor, que usted, Padre amado, nos dé la fortaleza, la fuerza para continuar. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por la vida, gracias por la palabra, y te honramos y te alabamos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios me los bendiga grandemente. Nos estamos viendo. Dios mediante. Hoy noche. ¿Sí? Gracias, Angelito. La palabra canon, caña, vara de regla. ¿Sí? Muy bien, la palabra canon significa regla. Canon es la regla, la norma por la cual se estableció los libros inspirados por Dios. ¿Sí? Un abrazo fraterno. Dios mediante nos estamos viendo hoy noche, si el Señor lo permite. Y mañana, Dios mediante, el culto a las 9. A las 9 y los niños después van a estar con trompita. Yo no sé quién es ese elefante, pero dice que estaba en la creación y que vio todo. Y está enseñando a los niños con la tía Nancy. Esperamos que podamos mañana, un lindo día, un abrazo a todos. Bendito sea el Señor. Les mando ese abrazo y el ósculo santo, el beso que el Señor nos manda. Hasta pronto. Bendiciones.